A la 1 de la madrugada, el vecino que vive al lado me llamó por teléfono totalmente alterado. Pase lo que pase, no abras la puerta a nadie. Me desperté sobresaltada. Iba a preguntarle qué estaba pasando, pero la llamada se cortó. Y entonces empezaron los golpes en la puerta, insistentes, durante casi 5 minutos. Y luego, silencio absoluto. Reuní valor. Me acerqué y miré por la mirilla, y lo que vi me hizo caer hacia atrás. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté de un sobresalto en mitad de la noche. La casa estaba sumida en el silencio, pero en mis oídos mi corazón latía con fuerza como un tambor de guerra, y entonces me di cuenta de lo que me había sacado del sueño. El timbre del teléfono sonaba con una insistencia aguda, cortante, desgarrando el silencio de la 1 de la madrugada. Tambaleándome, salí de la cama y agarré el teléfono de la mesa. La luz azul de la pantalla me lastimó los ojos. Apareció un nombre familiar, Doña Lupita. Era la vecina viuda que vivía sola en la casa de enfrente. Sabía que Lupita jamás me llamaría a esta hora, a menos que algo realmente terrible estuviera pasando. Deslicé el dedo por la pantalla, me llevé el teléfono al oído, con la voz aún ronca por el sueño. ¿Lupita? Al otro lado no hubo un saludo habitual. Solo se oían respiraciones entrecortadas, agitadas. Su voz temblaba violentamente. Bajó hasta volverse un susurro desesperado, como si tuviera un cuchillo en la garganta. Elena, escúchame. Pase lo que pase, aunque escuches lo que escuches. No abras la puerta a nadie. La advertencia se me clavó directo en la mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Dónde estás? Intenté preguntar, pero antes de terminar la frase, un chirrido agudo de estática sonó en la línea, y luego, nada. La llamada se cortó. Justo en ese instante, se escuchó un golpe sordo en la puerta principal. Se me paralizó el corazón. Todo mi cuerpo se quedó rígido. 2 golpes más. No era el golpeteo de alguien educado. Eran palmadas completas, fuertes, rítmicas, persistentes. Cada golpe era como un martillazo directo en el pecho. Caminé de puntillas fuera del dormitorio. Apoyé el oído contra la pared fría del pasillo. El sonido retumbaba en mis oídos, haciendo que todo mi cuerpo vibrara con cada golpe. Reuniendo todo el valor, grité con fuerza, intentando que la voz no se me quebrara por el miedo. ¿Quién es? No hubo respuesta. Solo los golpes seguían, constantes, como si jamás fueran a detenerse. El miedo me desbordó. Corrí hasta el pie de la escalera, miré hacia la oscuridad del 2º piso y grité. «Esteban, ¿me escuchas? Esteban, baja con mamá». Solo el silencio pesado me respondió. Normalmente, hasta el más mínimo ruido lo despertaría. ¿Qué demonios estaba pasando? Desesperada, corrí a la sala, agarré la tablet. Abrí la aplicación del sistema de cámaras de seguridad, pero la pantalla estaba completamente negra, con una línea de texto fría en el centro. Sin conexión. Toqué y toqué varias veces, pero fue inútil. Las 4 cámaras estaban fuera de línea. Corrí al interruptor de la luz del porche, lo apreté varias veces, pero la oscuridad seguía intacta afuera. ¿Se habría fundido el foco? No podía recordar cuándo fue la última vez que lo revisé. Todo estaba en mi contra. Estaba completamente aislada, ciega y sorda ante lo que estaba ocurriendo justo afuera de mi propia casa. Desesperada, marqué el número de Lupita otra vez, rogando que atendiera y me dijera qué estaba pasando. El teléfono sonaba una y otra vez, hasta que se cortó solo. No había más opciones. Marqué al número de emergencia 911. Mi voz temblaba, apenas salía, mientras informaba que alguien desconocido estaba intentando forzar la puerta de mi casa en el número 14 de la calle Pinos. La operadora me aseguró que enviarían una patrulla de inmediato. Justo cuando colgué, los golpes cesaron de repente. Ese silencio repentino era aún más aterrador que el ruido anterior. Lo cubría todo, tenso como una cuerda. ¿Se habían ido o habrían encontrado otra forma de entrar?
Un impulso extraño, una curiosidad loca más fuerte que el miedo, me llevó hasta la puerta. Mi mano temblaba al tocar la perilla helada. Inhalé profundo, cerré los ojos con fuerza y luego acerqué lentamente el rostro a la pequeña mirilla. Lo que vi casi me hizo gritar. El rostro de Esteban, mi hijo, estaba pegado allí, ocupando todo el campo de visión. Pero ese no era mi hijo, no era Esteban, con su sonrisa cálida y sus ojos amables que yo conocía. Sus ojos estaban muy abiertos, vacíos, sin vida. La comisura de su boca se curvaba en una sonrisa extraña, una mueca hueca, sin emoción alguna, y detrás de él, difuminadas en la oscuridad, había 4 figuras altas. Llevaban túnicas negras con capuchas que les cubrían completamente el rostro, parados como estatuas de piedra. Caí de espaldas, golpeando la pared con fuerza. No me atreví a mirar por segunda vez. Aquella imagen era demasiado espantosa, quedó grabada en mi retina. Unos minutos después, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Las luces rojas y azules se proyectaban por la ventana del salón. ¡Policía! ¡Abra la puerta!, gritó una voz firme desde afuera. Yo no me atreví a bajar. Seguía sentada en el suelo, temblando, y grité desde lo alto de la escalera. «Estoy aquí arriba. Ayúdenme». Escuché que hablaban entre ellos, y luego un gran ¡pum! Cuando forzaron la puerta. El ruido del cerrojo al romperse retumbó en la casa. Pasos apresurados de botas invadieron la sala. Sus linternas se movían por todos lados, cortando la oscuridad en pedazos. «¿Señora? ¿Dónde está?», preguntó un policía. Recién entonces me levanté temblando, agarrada al pasamanos, y bajé. La puerta principal estaba completamente destruida, la entrada iluminada por las linternas, pero no había nadie, absolutamente nadie. En ese momento, la puerta del cuarto de mi nieto Mateo se abrió lentamente con un chirrido. Jimena, mi nuera, salió. Llevaba un pijama de seda, se frotaba los ojos con cara de sueño. «¿Qué pasa, mamá? ¡Qué escándalo!». Intenté explicar todo en medio de un caos, balbuceando sobre la llamada de Lupita, los golpes en la puerta, el rostro de Esteban en la mirilla y las figuras encapuchadas. El policía mayor, que parecía ser el jefe, me miró con lástima. Volteó a ver a Jimena y luego me miró otra vez. «Señora», dijo con voz tranquila pero distante, «quizás tuvo una pesadilla. A veces, por el cansancio y la edad, tenemos alucinaciones». Me quedé pasmada. ¿Alucinaciones? Jimena asintió rápido con la cabeza. «Sí, oficial, últimamente mi mamá no está durmiendo bien». Luego se giró hacia mí, puso una mano sobre mi hombro y me dijo con dulzura fingida: «No pasa nada, mamá, solo fue una pesadilla». Pero cuando miré a sus ojos, no vi preocupación sincera de una nuera. Vi algo distinto, una mirada difícil de describir, que apareció un instante y desapareció. Era cálculo, no compasión. Esa noche cambiaron el cerrojo por uno provisional y se fueron. Jimena me ayudó a subir al cuarto, luego regresó al de Mateo. Yo me quedé en el sofá del salón, mirando la nueva puerta, reluciente. Sabía que lo que vi era real. No estoy loca, estoy. Permanecí inmóvil en el sofá hasta que los primeros rayos del amanecer entraron por la rendija de la ventana. Esa noche, el sueño me abandonó por completo. Todo el cuerpo me dolía, no por la edad, sino por el estrés. Lo primero que hice no fue preparar café ni despertar a Mateo. Me puse un suéter, me calcé las pantuflas y salí directamente a la calle. El aire de la mañana era helado, pero yo no sentía nada. Mi único objetivo era la puerta azul descolorida de la casa de doña Lupita. Ella era la única que sabía lo que pasó, la única esperanza que me quedaba para confirmar que no me había vuelto loca. Toqué el timbre, sonó débil, con interferencias. Nadie respondió. Volví a tocar. Y otra vez. Perdí la paciencia y empecé a golpear la puerta con la mano. Mis golpes resonaban desesperados en el callejón silencioso. «Lupita, soy yo, Elena. Ábreme, por favor». Pasó un rato largo. Justo cuando estaba por rendirme, escuché el clic del pestillo. La puerta se entreabrió apenas, lo suficiente para que pudiera ver uno de sus ojos y algunos mechones de su cabello canoso y despeinado.
Ese ojo brillaba de miedo. Me miró como si yo fuera un fantasma. La voz de la señora estaba ronca, susurrando por la rendija de la puerta. Ya le advertí, Elena, hice todo lo que pude. Por favor, no me meta más en esto. Sus ojos miraban detrás de mí, como si temiera que alguien estuviera parado en la oscuridad. Están en todas partes. ¿Quiénes están en todas partes?, le supliqué, tratando de meter un pie en la puerta. Lupita, por favor, dígame, ¿qué le pasó a mi Esteban? Pero ella solo negó con fuerza. El pánico le dio la fuerza para empujar la puerta con violencia. Yo no sé nada, no me busque más. La puerta se cerró de golpe en mi cara. Escuché claramente cómo echaba el cerrojo, seguido del sonido metálico de una cadena. Todas las puertas se habían cerrado para mí. Me quedé allí, paralizada en medio del callejón. Una sensación de soledad e impotencia me envolvió por completo. Volví a casa con la mente hecha un lío. La casa estaba en un silencio aterrador. Un ligero olor a café que venía de la cocina me indicó que Jimena ya se había levantado. Pero no había risas de Esteban, ni su voz molestando a Mateo, ni su presencia cálida. La casa parecía haber perdido su alma. El primer día pasó entre una espera desesperante. Esteban no volvió. Le llamé decenas de veces. El teléfono sonaba y sonaba sin que nadie contestara, hasta que se activaba esa voz robótica del buzón. Hola, soy Esteban. Ahora no puedo contestar. Le mandé mensaje tras mensaje. ¿Dónde estás? Llama a mamá ya. Estoy muy preocupada, Esteban. Ni una sola respuesta. La pantalla del teléfono seguía en negro. Busqué a Jimena, que estaba regando las plantas en el balcón. Intenté mantener la calma. Jimena, ¿sabes si Esteban fue a algún lado? No ha vuelto a casa y no contesta el teléfono. Ella se volteó, mostrando una sorpresa perfectamente actuada. Se quitó los guantes de jardinería, se encogió de hombros. Seguro salió por algo urgente del trabajo, mamá. Capaz estaba en una reunión y se le acabó la batería del teléfono. Ya es grande, no se preocupe tanto. Ese ya es grande me cayó como un balde de agua fría. Pero intenté creerle. Tal vez me estaba preocupando demasiado. Sin embargo, el segundo día también pasó sin noticias de Esteban. La preocupación se convirtió en un miedo real, tangible. Ya no podía quedarme sentada. Con manos temblorosas, marqué el número del teléfono fijo de la empresa donde trabajaba. Una voz joven desde recepción contestó. Hola, soy Elena, la madre de Esteban Martínez. Perdón por molestar, pero quería saber si él fue a trabajar hoy. Hubo un momento de silencio. Escuché el sonido de papeles. Déjeme revisar. El señor Martínez llamó para reportarse enfermo y pidió una semana de licencia, señora. Sentí como si alguien me apretara el corazón. ¿Una semana? Esteban nunca se enfermaba sin avisarme. Él sabía cuánto me preocupaba. Ese no era mi hijo. Esa noche ya no aguanté más. Mientras Jimena lavaba los platos en la cocina, entré y me paré justo detrás de ella. Mi voz ya no tenía nada de dulce. Se volvió cortante como una navaja. Jimena, dime la verdad. ¿Dónde está Esteban? Ella se sobresaltó. Casi se le cayó un plato. Se giró, se secó las manos con el delantal, con el rostro levemente confundido. De repente, pareció recordar algo. Se dio una palmada en la frente. ¡Ay, qué cabeza la mía!, dijo con un tono tan natural que me dio escalofríos. Mientras seguía lavando los platos, añadió. Sí, antier él me llamó cuando yo estaba en el súper. Mi celular ya casi se quedaba sin batería, así que hablamos poquito. Me dijo que un amigo viejo había regresado a la ciudad y que organizaron un viaje de campamento de último minuto con el grupo. Me dijo que allá no hay señal, por eso pidió que nadie se preocupara. He estado tan ocupada que se me pasó contarle. Perdón, mamá. Me quedé helada. Cada palabra que salía de su boca era más absurda que la anterior. ¿Esteban? ¿De campamento? Mi hijo odiaba acampar. Le daban miedo los insectos, le molestaba el lodo, y jamás habría dormido en una tienda chiquita y apretada. La última vez que lo obligaron a ir de campamento tenía 15 años, y se quejó durante todo un mes después de eso
Miré fijamente a mi nuera. Trataba de encontrar algún indicio de mentira, un parpadeo, una pizca de nerviosismo. Pero no. Estaba completamente tranquila. Seguía con lo suyo como si acabara de contar una anécdota sin importancia. Evitaba mirarme a los ojos, concentrada en colocar los platos secos en el escurridor. Esa calma escalofriante era más aterradora que la cara desfigurada de Esteban a través del ojo de la cerradura anoche, más aterradora que aquellos encapuchados vestidos de negro de pie en la oscuridad. Una sospecha horrible, oscura y helada empezó a germinar dentro de mí. Mi nuera, Jimena, no solo estaba mintiendo, estaba ocultando algo, y estoy segura de que eso tiene que ver directamente con la desaparición de mi hijo. Pasaron otros 2 días. La casa, que alguna vez fue mi hogar, ahora se había convertido en un escenario de teatro mudo. Ahí, Jimena era la actriz principal, y yo, la espectadora obligada. Ella seguía comportándose con total normalidad. Una normalidad que resultaba extrañamente inquietante. Tarareaba una melodía alegre mientras preparaba el desayuno. Me preguntaba si había dormido bien con una sonrisa radiante. Incluso se quejaba del precio tan alto del aguacate en el mercado. Cada gesto, cada palabra suya era perfecta, encajaba en el papel de una nuera ejemplar. Pero para mí, esa normalidad me helaba hasta los huesos. Para no perder la cabeza con tantas conjeturas, decidí limpiar la casa. Era mi forma de aferrarme a la realidad, de buscar un poco de orden en medio del caos que me envolvía. Empecé por la habitación de Mateo. El niño jugaba solo en el patio trasero. Su risa clara llegaba hasta arriba, un sonido que desentonaba con la tensión que se respiraba. Su habitación estaba llena de su pequeño mundo infantil. Recogí los carritos de juguete esparcidos por el suelo, ordené cuidadosamente los cómics de superhéroes. Me acerqué a su escritorio, donde los lápices de colores y las hojas de papel estaban por todos lados. Mientras recogía las hojas para apilarlas, un dibujo llamó mi atención. Era distinto a los de siempre. No había superhéroes ni autos coloridos. Este dibujo estaba hecho solo con una crayola negra. Las líneas torcidas, casi temblorosas, formaban un contraste escalofriante sobre el fondo blanco del papel. Lo tomé entre mis manos, y enseguida me empezaron a temblar. Todo mi mundo se detuvo. Era un círculo formado por figuras humanas alargadas, deformes, con túnicas largas y capuchas puntiagudas. Estaban agrupadas, mirando hacia el centro, y en el centro de ese círculo había otro hombre, con los brazos extendidos como si estuviera clavado en una cruz invisible. El rostro de ese hombre, dibujado con la inocencia de un niño, era solo un círculo vacío, con 2 puntos por ojos y una línea recta por boca, pero transmitía una expresión vacía, sin alma, que helaba la sangre. Era idéntico al rostro de Esteban que vi a través del ojo de la cerradura aquella noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que temí que se rompiera. El aire se volvió espeso, me costaba respirar. Esto no era imaginación, no era una pesadilla. Era una prueba, dibujada por mi propio nieto inocente. Apreté la hoja entre los dedos y salí casi corriendo al patio. Mateo seguía jugando, concentrado en llenar su balde rojo con arena. La luz del sol se reflejaba sobre su cabello fino. Me esforcé por sacar la voz más suave posible, una voz que no delatara el terror hirviendo en mi interior. Mateo, mi amor, dibujas precioso. ¿Puedo ver este? Me agaché junto a él y le mostré el dibujo. ¿Y estas personas? ¿Quiénes son, cariño? Le señalé las figuras con túnicas. El niño no levantó la cabeza. Seguía jugando con la palita de plástico. Su voz era clara, inocente. Es amiga de mamá, abuela. Una mano invisible me apretó el pecho. ¿Amiga de mamá? Intenté que mi voz no temblara. ¿Y cuándo vinieron a casa? Por la noche, respondió sin mirarme. Cuando usted ya está dormida, vienen a jugar con papá. ¿A jugar con papá? Sentí la garganta seca. ¿A qué juegan, mi amor? No sé. El niño detuvo sus manos y se rascó la cabeza. Se paran alrededor de papá y dicen cosas raras. Mamá dice que es un juego secreto de adultos. Yo quise jugar también, pero mamá no me dejó. Me dijo que no se lo contara a la abuela.
Finalmente el niño me miró. Sus ojos eran puros, sin una pizca de mentira. Sonrió, una sonrisa inocente, de niño. «Es nuestro secreto, ¿sí, abuela?» Cada palabra suya era como un martillazo invisible en mi cabeza, dejándome aturdida cuando usted ya está dormida. Esas palabras se repetían sin cesar en mi mente, y entonces un recuerdo me golpeó, nítido y aterrador. Cada noche, sin falta, Jimena me traía una taza de té de manzanilla bien caliente. «Tome, mamá, para que duerma rico», siempre me decía con una sonrisa tierna. Y sí, yo dormía. Dormía un sueño extraño, demasiado profundo. Nunca me despertaba a medianoche, lo cual era raro en alguien mayor que suele levantarse al baño. Pensé que era el cansancio. Pero no era cuidado, era veneno disfrazado de dulzura. Intenté sonreírle a Mateo, una sonrisa torcida. «Sí, mi amor, es el secreto de los dos». Me levanté y regresé a la casa. La cabeza me daba vueltas. Ya no sentía miedo. El miedo había dado paso a una rabia helada y a una determinación férrea. Inmediatamente tomé el celular. Coloqué el dibujo sobre la mesa de la cocina, donde había buena luz, y lo fotografié desde varios ángulos, asegurándome de que quedara bien claro. Luego doblé el dibujo con cuidado, entré a mi habitación y lo escondí entre las páginas de un viejo álbum familiar que descansaba sobre el closet, un lugar donde sabía que Jimena jamás miraría. Esa noche, como si fuera un robot programado, Jimena volvió a traerme el té. «Aquí está su tecito, mamá». Sonreí al recibirlo. Le di las gracias. Sus ojos seguían siendo claros, su sonrisa igual de dulce. Pero ahora ya había visto al demonio detrás de esa máscara. Apenas se dio la vuelta, caminé hasta la maceta del helecho en la esquina del cuarto y vacié silenciosamente toda la taza de té caliente en sus raíces. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación. El silencio ya no traía paz. Era una trampa esperando cerrarse. El miedo de los días anteriores se había solidificado en un plan frío y afilado. No podía seguir siendo una anciana frágil y confundida. Tenía que actuar, tenía que encontrar pruebas. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron el alféizar, empecé mi actuación. Al intentar bajarme de la cama, fingí que una pierna me fallaba y solté un fuerte «ay», lleno de dolor. De inmediato escuché los pasos apresurados de Jimena por el pasillo. Entró corriendo, con un rostro perfectamente preocupado. «Mamá, ¿qué pasó?» Yo estaba sentada en el borde de la cama, con una mano apretando la rodilla, el rostro fruncido como si soportara un dolor terrible. «Ay, mis rodillas. Debe ser por el cambio de clima anoche. Me duele tanto que no creo poder caminar, Jimena». Ella lo creyó al instante. Esa mañana fui una actriz impecable. Caminé por la casa rengueando, cada paso acompañado de un leve quejido. Me quejé de no poder agacharme para tomar el control remoto, de no poder ponerme las medias sin hacer una mueca. Durante el desayuno, dejé caer a propósito la cuchara y la miré como si no pudiera recogerla. Y entonces lancé la carnada. «¡Qué fastidio!», suspiré, frotándome la rodilla. Me acuerdo que doña Rosa me contó que su hija Paloma ahora es una doctora muy buena. Capaz debería ir con ella a ver qué opina, porque así como estoy solo, termino molestándote a ti». Jimena no sospechó nada. Su preocupación fluyó como un manantial que ya tenía preparado. «¿Qué dice mamá? ¿Cómo va a ser una molestia?». Rápidamente tomó su celular. «Déjeme llamarle de una vez a la clínica de Paloma para agendarle una cita. La salud de mamá es lo más importante». Su voz dulce ahora sonaba completamente falsa. Me retumbaba en los oídos como un chillido helado. Haría lo que fuera por mantener la imagen de nuera ejemplar, una fachada perfecta para esconder todas sus oscuras intenciones. En la clínica de Paloma, un lugar limpio y luminoso, Jimena me acompañó hasta la silla de espera. «Siéntese aquí tranquila, mamá, yo voy por el número». Cuando se alejó, le dije alzando un poco la voz: «Jimena, cuando me toque entrar, quédate aquí afuera, ¿sí? Me da pena hablar de mis achaques de vieja delante de mi nuera». Ella aceptó encantada, quizás hasta aliviada de poder quedarse un rato texteando o revisando el celular. «Claro, mamá, como quiera». En el momento en que la puerta del consultorio se cerró, separándome de Jimena,
sentí que me quitaba una pesada armadura. Me enderecé. El dolor desapareció por completo. Paloma, sentada detrás de su escritorio, levantó la vista, sorprendida. «¿Tía Elena? ¿Qué pasa?». Hace un rato afuera se la veía muy adolorida. Sin dar ninguna explicación innecesaria, caminé rápido hasta el escritorio, saqué el celular y abrí la foto del dibujo de Mateo. «Mira, hija». Mi voz era un susurro apurado, tenso. «Esto es lo que realmente está pasando». Y con voz baja pero urgente, le conté todo. La llamada en plena madrugada, la cara vacía de Esteban, la calma espeluznante de Jimena. Y por último, la infusión de manzanilla cada noche. Paloma escuchaba, y su rostro normalmente sonriente se tornó serio, firme. No pensó que estuviera loca ni exagerando. Miró profundamente mis ojos, oscuros por las noches sin dormir, y vio en ellos el horror y el dolor auténtico, y me creyó. «Necesitamos pruebas irrefutables, tía», dijo con firmeza, con el tono racional y decidido de una doctora. «Un dibujo hecho por un niño no va a convencer a la policía». Se levantó. «Voy a sacarle sangre. En el registro pondré que son pruebas comunes para revisar inflamación por artritis, pero en realidad voy a pedir un panel toxicológico completo. Detectará casi todos los sedantes conocidos si están en su sangre». Mientras tomaba la muestra, noté que su mano no temblaba ni un poco. Me transmitía una sensación extraña de seguridad. «Voy a pedir que lo hagan urgente. Tal vez esta misma tarde tengamos resultados preliminares», dijo en voz baja. «Cuando terminemos, no se regrese directo a casa. Váyase a la casa de mi mamá, doña Rosa, y espérese ahí a que yo la llame. Es más seguro». Salí de la clínica y seguí actuando como una pobre señora con dolor de articulaciones frente a Jimena. Le dije que la doctora me había sacado sangre y que debía esperar los resultados, y que mientras tanto quería pasar por la casa de doña Rosa para distraerme un rato. Las horas siguientes se sintieron eternas. Sentada en la sala de estar de Rosa, mi amiga de toda la vida, la mente me daba vueltas. Ella me apretaba la mano con fuerza, sin hacer preguntas, dándome apoyo en silencio. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me detenía, hasta que por fin llegó. Mi celular vibró y apareció el nombre de Paloma en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. La voz de la niña al otro lado de la línea era grave y fría, sin el más mínimo rastro del calor habitual. «Tía Elena, tenías razón». Contuve el aliento. Mis oídos zumbaban. «Encontraron en tu sangre rastros de un derivado de benzodiazepinas», continuó Paloma, con una voz monótona, como si estuviera leyendo un informe. «Es un tipo de sedante suave, pero la concentración indica que has estado expuesta de forma continua, casi a diario, durante un largo periodo de tiempo». Tartamudeé. «Eso significa…». «¿Qué significa, hija?». Paloma inhaló profundamente por el teléfono. Pude escucharlo. «Significa que alguien ha estado poniendo ese medicamento en tu comida o bebida todos los días, durante mucho tiempo». Sosteniendo el teléfono en la mano, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio me invadió. No estaba loca. Lo que vi, lo que sospeché, todo era cierto. La prueba ya no era un dibujo torpe de un niño. Corría por mis venas, imposible de negar. Hay verdades que solo hablan cuando todo se queda en silencio. Y si quieres escuchar hasta el final, quédate con historias que duelen, ¿sí? Ahora, sigamos con la historia. Rosa, mi amiga de toda la vida, con quien he compartido tantas alegrías y penas, seguía sentada frente a mí, observando con el rostro tenso cada mínima expresión en mi cara. No necesitaba preguntar, bastaba con mirar mis ojos, ya sin lágrimas, solo llenos de vacío, para entender. «Es verdad, ¿verdad, Elena?». Su voz bajó de tono, cargada de peso. Solo pude asentir con la cabeza, la garganta cerrada, incapaz de pronunciar palabra. En lugar de hablar, temblorosa, le pasé el teléfono para que viera. La pantalla aún mostraba la foto del dibujo de Mateo Rosa. Se colocó las gafas de lectura y entrecerró los ojos para mirar mejor.
Deslizó el dedo por los muñecos con túnicas, las caras sin vida de las figuras en el centro, pasó una y otra vez por la imagen, hasta que de pronto se detuvo. Usó 2 dedos para ampliar un pequeño detalle en la esquina del dibujo que yo, en mi pánico, no había notado. Un símbolo garabateado que Mateo había dibujado junto a uno de los encapuchados. Parecía un ojo en medio de 2 curvas en forma de luna creciente. «Dios mío», murmuró, llevándose una mano a la boca, el rostro antes sonrosado ahora pálido. Esto no puede ser». Se levantó de golpe, casi corriendo hacia el viejo librero de caoba en la esquina de la sala. Revolvió el estante inferior por un rato hasta que sacó una caja de cartón amarillenta cubierta por el polvo de los años. La colocó sobre la mesa, el golpe seco resonó contra la madera. Al abrirla, dentro había carpetas viejas, recortes de periódico amarillentos por el tiempo. Esto es lo que José guardó después de jubilarse. Los casos que nunca pudo olvidar. Pasó página por página, con las manos temblorosas. Sus ojos recorrían las letras, las fotos borrosas de las escenas del crimen. Finalmente, se detuvo en una hoja donde había un boceto policial engrapado. Era ese, un dibujo del mismo símbolo encontrado en la escena de un espeluznante caso de asesinato serial de hace muchos años. Un ojo en medio de 2 curvas, idéntico al que Mateo había dibujado. La sombra de la sangre, susurró Rosa ese nombre, y sonó como una maldición. Mi esposo los persiguió por casi 10 años antes de retirarse. Decía que eran como un fantasma, que nunca dejaban rastro, solo este símbolo, y familias destruidas. Justo en ese momento, la puerta de la casa se abrió. Un hombre alto, con el cabello ya salpicado de canas, entró. Era José del Toro, el esposo de Rosa, exinspector de policía. Su mirada era tan aguda como una navaja. A pesar de estar retirado, su porte seguía transmitiendo la autoridad de alguien que había pasado la vida entera enfrentándose a la oscuridad. Rosa no necesitó decirle nada más. Ella solo guardó silencio y le mostró la foto en el celular junto con los resultados del examen que Paloma acababa de enviar a su correo. José revisó todo sin decir una palabra. No mostró sorpresa ni alarma. Su rostro se veía concentrado, marcado por arrugas profundas de pura atención. Caminaba de un lado a otro del cuarto, con las manos cruzadas detrás de la espalda como un depredador que olfatea a su presa. Luego se detuvo y se volvió hacia mí. «Señora Elena, le pido que me cuente todo desde el principio hasta el final. No omita ni el más mínimo detalle». Y así lo hice. Le hablé de los golpes en la puerta, del rostro sin alma de Esteban, de la tranquilidad escalofriante de Jimena, de la tacita de té de manzanilla cada noche y del miedo paralizante de la vecina Lupita. Cuando terminé, José asintió lentamente. Finalmente se detuvo y me miró directo a los ojos. En su mirada no había lástima, solo comprensión y una verdad cruda. «Señora Elena, lamento tener que decirle esto, pero su hijo ya está en manos de ellos. Jimena no es su nuera, es un lobo disfrazado de oveja», explicó con voz grave y firme. «La sombra de la sangre no es una secta común. Es una organización criminal sofisticada, que opera bajo el disfraz de una religión. Se enfocan en familias con algo de dinero, gente vulnerable emocional o psicológicamente, introducen a uno de los suyos, como hizo Jimena con su hijo. Su gente se infiltra, gana confianza, se vuelve indispensable para la familia, y luego, lentamente, envenenan a la víctima con drogas alucinógenas y sedantes en dosis bajas. Les lavan el cerebro, les hacen creer en doctrinas absurdas sobre purificación y entrega, y luego logran que firmen documentos para transferirles propiedades, casas, incluso personas cercanas. Los rituales que Mateo vio en realidad eran sesiones de lavado de cerebro colectivo. Entonces, ¿mi Esteban? Mi voz se quebró. Sentí el corazón hecho trizas. Es muy probable que el muchacho esté en uno de sus escondites, siendo purificado para prepararlo para algún tipo de ceremonia de entrega, dijo José con voz firme, sin titubeos. Llevamos años siguiéndoles el rastro,
pero son astutos, cambian de ubicación constantemente y no dejan huellas. Pero esta vez es distinto. Esta vez tenemos un ojo dentro de su red. Se acercó y puso una mano firme sobre mi hombro. Su mirada era seria y llena de determinación. Señora Elena, sé que esto es demasiado para usted. Está asustada y tiene todo el derecho a estarlo. Pero si tiene el valor, usted es la clave para derribar a toda esta organización y salvar a su hijo. Es la única persona que puede acercarse a Jimena sin levantar sospechas. Apretó suavemente mi hombro. ¿Está dispuesta a colaborar? En ese instante, ocurrió algo extraño. Todo el miedo, la confusión y la impotencia que había acumulado en estos días desaparecieron. No se esfumaron, se fundieron, se forjaron en el fuego del odio y del amor de una madre, transformándose en un arma fría y sólida. Ya no era la vieja Elena débil. Era una madre en busca de su hijo. Levanté la cabeza, miré al exinspector de policía directo a los ojos y asentí con firmeza. ¿Qué tengo que hacer? Esa noche no regresé a casa. José me pidió quedarme, y la sala cálida de Rosa se convirtió de pronto en un centro de operaciones. José llamó a algunos de sus antiguos compañeros, policías retirados pero aún agudos y leales. Se sentaron alrededor de la mesa de café, el humo del cigarro mezclándose con la luz cálida, y sus voces graves y firmes se alzaban sobre un mapa de la ciudad. Yo me senté allí, una anciana con un suéter gastado, desentonando entre esos hombres con alma de guerreros, pero por dentro una extraña calma comenzó a nacer. Ya no estaba sola en esta batalla. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol y antes de que Jimena se despertara, ya había regresado en silencio. Me volví a poner no solo el suéter viejo, sino también el papel de una madre anciana y enferma. Volví a cojear, a quejarme del dolor de articulaciones. Cuando Jimena preguntó por los resultados del examen médico, le mentí con fluidez, una habilidad que ni yo sabía que tenía. La doctora Paloma dijo que los indicadores de salud de mamá están un poco raros, dije mientras me frotaba la rodilla. Ella me sacó sangre para hacer análisis más detallados, pero los resultados tardarán unos días. Mientras tanto me dijo que tengo que descansar absolutamente. Ella se mostró muy comprensiva, incluso contenta de que ya no insistiera en salir. Sí, mamá, descanse tranquila. Déjeme a mí encargarme de todo. Tal como lo planeamos, mientras Jimena salía al mercado, sonó el timbre. Un hombre joven, con uniforme de la empresa de telecomunicaciones, estaba en la puerta. «Buenos días, señora», dijo fuerte y claro, lo suficiente para que la vecina curiosa pudiera escuchar. La empresa está ofreciendo un programa gratuito de revisión y mejora de la conexión de Internet para los hogares del vecindario. Él era el enviado de José. En solo 15 minutos, mientras yo fingía preparar agua caliente, él se movió con rapidez y profesionalismo. Ojos de cámara diminutos y dispositivos de grabación sensibles fueron instalados en secreto en todos los puntos clave. Dentro del reloj de pared en la sala, detrás del cuadro del pasillo, debajo de la mesa del comedor en la cocina. Y especialmente, una cámara disfrazada con habilidad en un pequeño adorno, apuntando directamente a la maceta de helecho donde yo solía tirar el té. Él no dijo mucho, solo me dio una discreta inclinación de cabeza antes de marcharse. Mi casa ahora se había convertido en una trampa vigilada las 24 horas. El siguiente asunto era Mateo. «El niño no puede quedarse aquí», me dijo José anoche, con voz firme. «Es un testigo. Es demasiado peligroso que esté cerca de Jimena y su seguridad es lo primero». Rosa se encargó de resolver esto a la perfección. Llamó a Jimena con tono alegre y animado. «Hola Jimena, soy yo. Escucha, este fin de semana voy a organizar un campamento de verano especial para los nietos en la finca de unos amigos en la sierra. El aire es puro, hay caballos, hay un arroyo, va a estar muy divertido. Quería invitar también a Mateo para que tenga compañía, ¿te parece bien?» Tal como predijo José, Jimena, quizás deseando tener las manos libres para ejecutar su propio plan, aceptó de inmediato sin pensarlo 2 veces. «Ay, eso está perfecto. Muchas gracias, de verdad». El niño ya estaba medio aburrido de estar encerrado en casa. Por la tarde, preparé personalmente la ropa de Mateo en su mochila con forma de dinosaurio. Al cerrar el cierre, lo abracé fuerte.
Aspiré el aroma de su shampoo infantil, ese olor inocente y limpio. Le susurré al oído, con voz seria pero llena de cariño. Mateo, escucha bien lo que dice la abuela. Allá tienes que portarte bien, ¿sí? Pero recuerda, no le digas nada a tu mamá sobre el cuadro ni sobre los amigos de negro que tiene. ¿Entendido? Ese sigue siendo nuestro secreto, ¿de acuerdo? El niño asintió obedientemente. Sus ojitos grandes me miraban con total confianza. Cuando el coche de Rosa se alejó con Mateo al fondo del callejón, sentí un vacío inmenso en el pecho, pero mezclado con esa tristeza, había un enorme alivio. Mi nieto ya estaba a salvo. Afuera, la red ya se estaba tendiendo. Un pequeño camión de una empresa de limpieza ambiental apareció estacionado en la esquina durante todo el día, pero yo sabía que adentro había un equipo técnico pegado a las pantallas, monitoreando cada señal de los dispositivos dentro de mi casa. Algunas personas desconocidas empezaron a aparecer en el vecindario de forma natural. Un hombre paseando a su perro pastor alemán cada mañana, una mujer joven empujando un cochecito de bebé que pasaba varias veces frente a mi casa, un grupo de trabajadores reparando el techo de un departamento abandonado cerca de allí. Mi calle, antes tan familiar, de pronto se volvió extraña, pero yo sabía que todos eran policías encubiertos, mis protectores invisibles. Esa noche, en la casa solo estábamos Jimena y yo. Sin las risas de Mateo, el ambiente se volvió más tenso que nunca. Cuando ella me trajo una taza de té de manzanilla, sonreí al recibirla. La luz de la cocina se reflejaba en los ojos de ese monstruo disfrazado de persona, y yo sabía que también se reflejaba en el ojo invisible de la cámara oculta. Levanté la taza, fingí dar un sorbo, sintiendo el calor en mis labios. Luego, mientras ella se volteaba para recoger las cosas, vertí rápidamente y en silencio el resto del té en la maceta del helecho. Sabía que cada gota que tiraba no solo era una prueba que quedaba registrada, era un acto de resistencia. Mi obra de teatro había comenzado de verdad durante los 2 días siguientes. Seguí interpretando el papel de la madre enferma, pasando la mayor parte del tiempo en el sillón de felpa, con las agujas de tejer en la mano. Pero en realidad, todos mis sentidos estaban alerta al máximo. Mis oídos atentos a cada paso, a cada llamada telefónica de Jimena. Mis ojos no dejaban de observar todos sus movimientos desde rincones ocultos, espejos y aquellos lugares donde sabía que los ojos electrónicos invisibles grababan cada detalle. José me había advertido, a través de una llamada breve desde Rosa, que necesitábamos una oportunidad de oro. Un periodo lo suficientemente largo para que su equipo pudiera actuar sin ser descubierto. Yo tenía que crear esa oportunidad. Yo debía ser el señuelo. El plan ya estaba trazado en mi mente, sencillo, pero debía ejecutarse a la perfección. Aquella mañana, mientras estaba sentada en la mesa, tomé el periódico local y fingí leerlo por encima. Luego me detuve en una nota pequeña. Carraspeé y leí en voz alta, lentamente, como si hablara conmigo misma. Oh, hoy hay una feria de artesanías en el Parque del Sur. ¡Qué cosas tan bonitas! Lástima que con estas piernas no pueda ir a ningún lado. Terminé con un suspiro melancólico y dejé el periódico sobre la mesa con gesto de tristeza. Jimena, que estaba limpiando la cocina, se giró al escucharme. Sus ojos brillaron por un instante con lo que intuí era un cálculo, pero lo disimuló rápidamente con una sonrisa amable. Si quiere ir, yo la puedo llevar. Caminamos despacio, y si se cansa, descansamos. Estar encerrada en casa todo el tiempo no le hace bien. Tal vez pensó que era una buena ocasión para seguir representando su papel de nuera ejemplar, o quizás también necesitaba una excusa para salir de casa. Levanté la vista, fingiendo sorpresa y alegría. ¿De verdad, hija? Ay, sería maravilloso. Necesito despejar la mente un poco. A la hora acordada, Jimena me llevó en coche. Cuando el auto salió lentamente del callejón tranquilo, eché un vistazo rápido al retrovisor. Un camión de basura naranja estaba estacionado al final de la calle, más temprano de lo habitual. El trabajador de limpieza junto al vehículo sostenía una escoba, pero no miraba al suelo. Levantó la vista y miró directo hacia nuestro coche. Luego asintió levemente con la cabeza, un gesto casi imperceptible.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Era la señal. El plan había comenzado. En la feria, me transformé en la anciana más quisquillosa y curiosa del lugar. Me detuve en cada puesto, desde cerámicas, bordados, hasta joyería de plata hecha a mano. Tomaba cada objeto, lo examinaba con detalle, preguntaba de todo sobre su origen, sobre cómo lo habían hecho. Aunque no me importara en absoluto, Jimena empezó a impacientarse, pero no tuvo más opción que seguir sonriendo y esperar. Tras casi una hora, insistí en sentarme a descansar en un pequeño local de bebidas. Pedí un licuado de fresa y lo bebí muy despacio, sorbo a sorbo, como si fuera el mejor elixir del mundo. Yo sabía que cada minuto que mantenía a Jimena ocupada era un minuto valioso para el equipo de José en casa. Casi 2 horas después, cuando Jimena ya no podía ocultar su nerviosismo, acepté volver. En el camino de regreso, guardé silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Habrán encontrado algo? ¿Habrá salido todo bien? Cuando llegamos, todo estaba tan tranquilo como cuando salimos. No había ni una señal de allanamiento. Los platos seguían en el fregadero, el trapo de cocina colgado en el borde. El equipo de José había sido demasiado profesional. Esa noche, después de tirar nuevamente la taza de té en la maceta de helecho, recibí un mensaje de un número desconocido. Nos vemos en el mismo lugar de siempre. Esperé a que Jimena entrara a su cuarto. Luego me puse el abrigo y salí, diciendo que necesitaba caminar un poco para estirar las piernas. Di una vuelta larga antes de desviarme hacia la casa de Rosa. José ya me esperaba en la sala. Su rostro estaba tenso, pero en sus ojos brillaba una expresión de triunfo imposible de ocultar. «Lo encontramos», dijo apenas me senté, sin saludo alguno. Puso sobre la mesa un objeto cuidadosamente envuelto en una bolsa de evidencias de la policía. A través del plástico pude ver que era una libreta pequeña, con tapa de cuero marrón oscuro y las esquinas gastadas. Estaba muy bien escondida, explicó José, debajo de una tabla floja del suelo, justo bajo la cama de Jimena, un lugar que solo alguien que duerme en esa habitación podría conocer. Señaló la tapa del cuaderno. Tenía un símbolo grabado, un ojo entre 2 formas de media luna. José se puso los guantes con cuidado y empezó a pasar las páginas lentamente. Dentro había líneas escritas a mano con tinta roja, llenas de símbolos extraños, fechas y nombres. Algunas páginas describían fórmulas de hierbas y sustancias químicas. Me estremecí al darme cuenta de que quizás ahí estaba la receta de la sustancia que me había dado de beber. También había una lista de anfitriones ya ofrecidos, con una estimación de sus bienes. Eran nombres que no conocía, familias ajenas a mí, pero en ese momento sentí una conexión trágica con ellos. Pero fue la última página la que me dejó paralizada. Bajo un título escrito en mayúsculas de manera macabra, Ritual final de purificación, había una línea escrita con letra clara y ordenada. Ofrenda, Esteban Martínez, hora 00, noche de luna llena, viernes 1 de diciembre, lugar, La Quebrada. La sangre se me heló. Miré el calendario colgado en casa de Rosa. Hoy es miércoles. Solo tenemos 2 días. 2 días para salvar a mi hijo de un ritual de sacrificio espeluznante. ¿Dónde queda La Quebrada?, pregunté con voz temblorosa, sin reconocerme a mí misma. Es un cañón viejo a las afueras de la ciudad, donde había una mina abandonada desde hace años, respondió José con tono firme. Un lugar perfecto para hacer cosas turbias sin que nadie se entere. Me miró con determinación, pero también con una compasión profunda. Ahora lo tenemos todo: la hora, el lugar y una prueba irrefutable. Su actuación nos dio la llave de todo esto. Hizo una pausa y luego dijo, cada palabra como un martillazo: es hora de bajar el telón, señora. El viernes por la noche, bajo la luna llena, el aire en la casa era tan espeso que casi se podía tocar. Jimena parecía más inquieta de lo normal. No paraba de mirar el reloj de pared, retorciendo el borde de su blusa con los dedos, y de vez en cuando, espiando por la ventana como si esperara algo, ya no tarareaba mientras cocinaba. La casa estaba inquietantemente silenciosa. A las 9 en punto, como siempre,
Me trajo una taza de té de manzanilla, pero esta vez no la dejó sobre la mesa y se fue. Se quedó ahí, observándome. Tómese el té temprano y descanse, mamá. Hoy se ve un poco cansada. Su voz tenía algo distinto, una urgencia disimulada. Recibí la taza de té, mis manos ancianas completamente firmes. La miré directo a los ojos, intentando esbozar una última sonrisa. Una sonrisa que pusiera fin a esta trágica obra de teatro. Gracias, hija. Acerqué la taza a los labios. Fingí dar un sorbo, dejando que el aroma familiar de manzanilla, ese olor a traición, me invadiera las fosas nasales. Luego, mientras ella se daba la vuelta, repetí el gesto que ya se había vuelto costumbre. Vacié el resto en la maceta del helecho. Esta vez, el olor a sedante en el aire parecía más fuerte. Pero no me dio sueño, al contrario, me sentí más despierta que nunca. Subí a mi habitación, fingí bostezar, le deseé buenas noches y apagué la luz. Pero no dormí. Me senté en la cama, en la oscuridad, con los oídos bien atentos a cualquier sonido, por más mínimo que fuera. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por expectativa. A las 11 en punto, escuché un crujido en el piso de abajo. Entrecerré los ojos y miré por la rendija de la puerta del dormitorio. Una silueta se movía, Jimena, vestida de negro de pies a cabeza, se deslizaba en silencio hacia la puerta principal. Esta se abrió y se cerró suavemente, casi sin hacer ruido. La serpiente había salido de su guarida. En cuanto escuché el motor de su coche arrancar y alejarse, salté de la cama. No perdí tiempo en cambiarme de ropa. Bajé corriendo con mi pijama de franela. Entorné la puerta y me deslicé al aire helado de la noche. Un sedán oscuro, sin luces delanteras encendidas, apareció desde la esquina y se detuvo justo frente a mí. La puerta trasera se abrió. José estaba al volante, su rostro en la penumbra parecía tallado en piedra. «Suba, doña Elena». Seguimos el coche de Jimena a una distancia prudente, guiándonos solo por el resplandor rojo de sus luces traseras. Salimos del vecindario iluminado y tomamos la autopista, hasta que de repente giró hacia un camino de tierra estrecho, lleno de baches, que cruzaba campos oscuros y desolados en las afueras. El coche daba saltos constantes, pero yo no sentía nada, mis ojos clavados en ese punto rojo que se alejaba. Finalmente, ese punto se detuvo. El vehículo se estacionó frente a un barranco profundo, completamente a oscuras. La quebrada. Más adelante, un sendero conducía a un conjunto de casas viejas y destartaladas, como una antigua estación minera embrujada. Pero esta noche, una de esas casas resplandecía con la luz roja de las velas, proyectando sobre las rocas sombras deformes, fantasmales, que danzaban. José apagó el motor y nos ocultamos tras unos arbustos. Me entregó unos binoculares a través de los cristales aumentados. Mis manos comenzaron a temblar al ver la escena abajo. Más de 20 personas con túnicas negras formaban un gran círculo en el patio. En el centro, atado a un poste de madera carcomida, estaba Esteban, mi hijo, vestido con una delgada prenda blanca, la cabeza caída sobre el pecho, parecía una figura vacía, un cuerpo sin alma. Jimena se acercó y se unió en silencio al círculo. Uno de ellos, que parecía el líder, llevaba una capucha más alta que las demás y empezó a murmurar conjuros extraños, su voz retumbando en la noche con un tono escalofriante. Inhumano, José tomó el radio. Todos los equipos en posición, esperen mi señal. Luego me miró, su voz grave y firme. ¿Está lista? Asentí, apretando mis manos con tanta fuerza que se me pusieron blancas. Ya no sentía nada más que una rabia hirviente. Abajo, el líder levantó un puñal brillante bajo la luz de las velas. La hoja reflejaba la luna llena, fría y mortal. Comenzó a acercarse a Esteban. En ese instante, José gritó al radio, su voz desgarrando la noche. ¡Ahora! De inmediato, la oscuridad se rompió con luces y estruendos. Los potentes reflectores de los autos policiales ocultos se encendieron al mismo tiempo, iluminando la zona del ritual como si fuera un escenario cegador. Las sirenas aullaron desde todos los rincones, fuertes y ensordecedoras. ¡Policía! Todos con las manos arriba. Los encapuchados, esas sombras de la noche, se dispersaron como hormigas tras el derrumbe de su nido bajo aquella luz brutal. Gritaban, tropezaban entre sí.
Policías uniformados y agentes encubiertos irrumpieron desde cada rincón. Jimena fue derribada por 2 agentes justo cuando intentaba trepar la cerca de alambre de púas en la parte trasera. El cuchillo ceremonial del sacerdote cayó al suelo haciendo un ruido metálico. Yo no presté atención a nada más. Abrí la puerta del coche, bajé corriendo por el camino de tierra y piedras, sin pensar en el pijama, ni en los pies descalzos que se lastimaban con cada paso. Todo mi ser solo buscaba esa silueta blanca en medio del cerco. Corrí hacia Esteban y con manos temblorosas desaté las cuerdas ásperas que lo mantenían amarrado. Abracé su cuerpo delgado, sentí su temblor. «Esteban, soy mamá. ¿Estás bien, hijo?» Lentamente levantó la cabeza y me miró fijamente. Tenía los ojos nublados, vacíos. Pasó un largo rato antes de que parpadeara, y luego volvió a parpadear, como si despertara de una pesadilla larga y terrible. Una lágrima resbaló por su mejilla hundida. «¿Mamá?», susurró, con una voz débil y rota. Pero fue el sonido más hermoso que he escuchado en toda mi vida. La redada había sido un éxito. La noche de horror, al fin, había terminado. La noche de horror en la quebrada dio paso a la luz pálida y fría de los fluorescentes en la estación de policía. Estaba sentada en una sala de observación pequeña, separada del mundo por un vidrio polarizado. Al otro lado, en la sala de interrogatorios, uno de los miembros clave de la secta, un hombre delgado con ojos desquiciados, relataba todo. José estaba sentado a mi lado, en silencio. Su presencia era como un ancla firme en medio de la tormenta emocional que me sacudía. Cada confesión de ese hombre era una pieza de un rompecabezas escalofriante, y al unirse todas, el panorama era aún más cruel de lo que había imaginado. Resultó que su plan original era llevar a cabo el ritual de purificación final para Esteban en mi propia casa, en su habitación. Ya habían hecho varios ensayos en noches anteriores, cuando yo caía en un sueño profundo por culpa del té de Jimena. Eso era lo que Mateo había visto y dibujado, esos juegos secretos de adultos. Querían convertir nuestro hogar en un altar de sacrificio. Sin embargo, aunque ya me habían neutralizado con somníferos, seguían sintiéndose inseguros. Nuestra casa estaba en una zona residencial muy poblada, con vecinos alrededor. Un ruido extraño o una luz fuera de lugar podía levantar sospechas, especialmente considerando que ya habían estado en la mira de la policía antes. Así que, en el último minuto, decidieron trasladar a Esteban a un escondite más seguro y aislado en la quebrada. Pero en esa primera noche fatídica, ocurrió algo inesperado. Mateo tuvo una fiebre muy alta. Jimena, en su rol de madre perfecta, no podía irse sin levantar sospechas. El plan se retrasó. Los miembros de la secta, desesperados y sin poder contactar a Jimena, decidieron arriesgarse y regresar con Esteban al vecindario. No pensaban entrar a la casa, solo hacerle una señal para saber qué estaba pasando. Y fue entonces cuando doña Lupita, con su insomnio de la vejez, miró por la ventana y presenció la escena espantosa. Un grupo de encapuchados arrastrando por la calle a un Esteban con la mirada perdida. Se asustó muchísimo y me llamó de inmediato. Cuando miré por la mirilla, el que estaba pegado a ella no era Esteban. Era uno de los del culto, que intentaba asomarse para ver qué estaba pasando, mientras Esteban era retenido detrás, fuera del alcance de la vista. Mi aparición repentina en la mirilla, seguida de la llamada a la policía que alcanzaron a escuchar, los aterrorizó por completo. Sabían que habían sido descubiertos. Se apresuraron a llevarse a Esteban y desaparecieron en la oscuridad. Jimena, por su parte, después de bajarle la fiebre a Mateo, siguió representando su obra de teatro a la perfección. Lo negó todo. Intentó convencerme de que estaba teniendo alucinaciones, con la intención de ocultar la verdad y ganar tiempo para sus cómplices. Nunca imaginó que esa calma fingida, esa perfección tan absurda, sería precisamente lo que encendiera mis sospechas y provocara la caída de todo. Esteban fue llevado directamente desde la quebrada al hospital. Mi hijo, ese hijo sano y lleno de vida que yo conocía, ahora estaba consumido, con los ojos hundidos, y había momentos en los que simplemente se quedaba sentado durante horas, mirando fijamente a un vacío infinito.
El psicólogo dijo que había sufrido un shock severo y un daño psicológico grave a causa de las altas dosis de drogas alucinógenas que le inyectaron. El proceso de recuperación no sería rápido, sería muy difícil. Pero luego me miró, con una expresión llena de empatía. Lo afortunado, dijo el doctor, es que el amor de madre lo trajo de regreso justo a tiempo. Todavía tiene conciencia. En el fondo, aún siente. Todavía hay esperanza. Unos meses después, cuando el tiempo que parecía haberse detenido comenzó a avanzar de nuevo, tuvo lugar el juicio. Todo el barrio estaba alborotado. Mi casa, que alguna vez fue un hogar tranquilo, se convirtió en el foco de atención de los medios. Jimena, junto con otros 8 líderes de la sombra de la sangre, se sentaban en el banquillo de los acusados. Enfrentaban múltiples cargos: secuestro, privación ilegal de la libertad, estafa, lesiones intencionales y dirección de una organización criminal. Yo estaba sentada en la primera fila, reservada para la familia de las víctimas. Detrás de mí se escuchaban susurros, clics de cámaras, miradas curiosas, pero yo no oía nada, no veía nada. Mi vista estaba fija en la espalda de la mujer que alguna vez me llamó mamá. Cuando se dictó la sentencia, con penas de prisión tan largas que sepultarían lo que les quedaba de vida tras las rejas, un silencio absoluto cubrió la sala. Miré a Jimena. Como si algo la impulsara, también ella volteó a mirarme. Nuestras miradas se cruzaron en el espacio entre las 2 filas. En sus ojos no vi arrepentimiento, ni dolor, ni un mínimo de culpa. Solo vi un vacío aterrador, y brillando dentro de ese vacío, una chispa de odio, un odio dirigido hacia mí, la persona que arruinó todos sus planes. Giré lentamente la cabeza. No hubo lágrimas, no hubo satisfacción de vencedora, tampoco quedaba rencor. Solo un frío absoluto, un frío reservado para quien una vez entró a mi casa, comió de mi comida, cuidó de mi nieto, y luego envenenó y destruyó desde adentro a mi familia sin piedad. En cuanto se cerró la puerta de la sala del tribunal, sepultando a Jimena y a sus cómplices bajo esas sentencias interminables, supe que no podía volver a esa casa. La puse en venta de inmediato. No podía vivir un día más allí. No podía respirar ese aire contaminado de traición y engaño. Esa casa ya no era un hogar. Se había convertido en un testigo mudo de la peor pesadilla de mi vida. Cada rincón parecía gemir, evocando un recuerdo espantoso. El timbre estridente a medianoche, los golpes brutales en la puerta, la imagen fantasmal a través de la mirilla. Todo eso se convirtió en una cicatriz imborrable, marcada para siempre en mi memoria. Nos fuimos de aquella ciudad ruidosa, llena de miradas indiscretas y susurros de lástima. Usé el dinero de la venta de la casa y parte de los ahorros de toda una vida para comprar una casita en un pueblo costero tranquilo, donde los recuerdos de infancia de Esteban aún eran claros y puros. Fue el lugar al que lo llevé de vacaciones cuando era niño, donde vio el mar por primera vez y se rió a carcajadas cuando las olas le lamían los pies. Nuestra nueva casa era sencilla, con paredes blancas como conchas, techo de tejas azules como el mar y un pequeño balcón de madera que daba directamente al vasto océano. El cambio de ambiente tuvo un efecto milagroso, como una medicina sanadora que ningún médico podría recetar. El aire fresco y salado del mar parecía limpiar todas las viejas pesadillas. El sonido constante de las olas reemplazó los ruidos aterradores que habitaban en mis recuerdos. Mateo, después de recibir durante un tiempo ayuda dedicada de psicólogos, volvió a reír. Su risa ya no era tímida, sino clara y fuerte. Ya no dibujaba figuras oscuras ni círculos extraños. Ahora, sus hojas estaban llenas de colores vivos y llenos de vida. Veleros con velas blancas ondeando al viento, delfines juguetones saltando sobre las olas, y nubes blancas flotando sobre un cielo azul brillante. La oscuridad había sido expulsada del alma tierna de mi nieto, y Esteban, mi hijo, estaba volviendo a la vida, poco a poco, como un árbol seco que revive después de un invierno cruel. Al principio no hablaba mucho, estaba en silencio, pero actuaba. Pasaba todo el día removiendo la tierra, transformando el patio trasero reseco en un pequeño jardín con hierbas aromáticas y hileras de margaritas silvestres. Sus manos,
acostumbradas al teclado, ahora estaban ásperas de tanto usar la pala y el azadón. Empezó a leer de nuevo, pero no libros de economía aburridos, sino novelas sobre el mar, sobre viajes a tierras lejanas. A veces, salía a pescar con los viejos pescadores del pueblo. Su piel se tostó por el sol y el viento marino, pero en sus ojos, aquella mirada vacía que antes tenía ya no estaba. La vida había vuelto. A veces, los fines de semana, Rosa y José venían en auto a visitarnos. Nos sentábamos en la terraza, tomábamos té y mirábamos el atardecer caer sobre el mar. ¿Sabes una cosa, Elena?, me dijo José una vez, con la mirada perdida en el horizonte. Gracias al cuaderno que encontraron en tu casa y a los testimonios de esa gente, la policía logró desmantelar muchas otras ramas de la secta. Muchas familias más se salvaron de vivir una tragedia como la tuya. Sus palabras aliviaron un poco el peso en mi pecho. Al menos el dolor de mi familia había servido para algo. Había encendido una luz de advertencia para otros. Cada mañana me levanto muy temprano, antes de que salga el sol. Ya no le tengo miedo a la oscuridad. Ya no salto ante los ruidos de la noche. Camino descalza hacia el pequeño jardín de Esteban y recojo con mis propias manos las hojitas frescas de menta aún cubiertas de rocío. Preparo una tetera de té, ya no de esa manzanilla envenenada de los días pasados, ese té de engaños y traiciones. Este es mi té, el té de un nuevo comienzo, con el sabor fresco de la tierra y el esfuerzo de mi hijo. Me sirvo una taza, la llevo al balcón y me quedo en silencio, contemplando lo que tengo frente a mí. Sobre la arena dorada, Esteban y Mateo están construyendo juntos un castillo. La risa clara de Mateo se mezcla con el murmullo de las olas, creando una sinfonía de paz. Esteban le enseña a su hijo cómo hacer las torres, con una sonrisa tranquila que ha vuelto a su rostro. El sonido de los golpes a la puerta a la 1 de la mañana será para siempre parte de mi pasado, una pesadilla de la que logré sobrevivir. Esa cicatriz nunca desaparecerá por completo, pero ahora, al ver a mi hijo y a mi nieto a salvo, bajo la luz brillante del amanecer, rodeados de amor y del sonido suave de las olas del mar, sé que esa pesadilla no logró vencer, no pudo arrebatarme lo más valioso que tengo. Encontramos nuestro propio amanecer. Yo crucé el infierno y sobreviví para contar mi historia, no como una víctima, sino como una madre que no se rindió. Llegué a dudar de mi propia memoria, fui tildada de paranoica, estuve sola, entre lobos disfrazados de familia. Pero fue el instinto de madre y la fe en la verdad lo que me guió paso a paso a través de la oscuridad. Quiero hablarle a todas esas personas que están aguantando en silencio, que están siendo manipuladas dentro de su propio hogar. No dejen de cuestionar, no permitan que una paz falsa les nuble la razón y nunca pierdan su propia voz. El mejor villano es aquel que sabe actuar como la buena persona perfecta. Confíen en su intuición. Y si algún día sienten que todo a su alrededor está demasiado callado, demasiado en orden, demasiado perfecto, tal vez ese sea el momento de empezar a escucharse de nuevo, porque a veces el silencio es la voz más fuerte de la verdad. Los nombres y lugares en esta historia han sido modificados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No compartimos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que podamos mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.